Bueno, este pasaje al que acabamos de dar lectura es un pasaje que ha producido mucha discusión. Es un pasaje de mucha discusión porque hay algunos que ven en él ciertas cosas. Por ejemplo, eh, hay quienes como se dan cuenta de que posteriormente Israel eligió rey en circunstancias en que Dios no quería, miran el evento futuro de la elección de rey y dicen, bueno, en el tiempo de Samuel Dios no quería que Israel eligiera rey. Entonces, como este pasaje que habla eh, advirtiendo sobre cómo elegir un rey y se escribió antes, dicen, entonces prueba que Moisés no escribió el Pentateuco. Eso así piensan algunos. Dicen, no, es que este pasaje está antes, es incorrecto, Moisés no lo pudo haber escrito. Ajá. Esa es una idea de algunos. Sin embargo, también hay que decir que, y los que dicen eso, desde luego, no creen que la Biblia es palabra de Dios y en general, por ejemplo, entre otras cosas, niegan que Moisés haya escrito el Pentateuco y creen que el Pentateuco es una obra posterior a Moisés. Pero por otro lado, también hay que decir que entre los llamados ortodoxos o entre lo que consideramos los conservadores, los que creen que la Biblia es palabra de Dios, eh, ven en este pasaje un tipo de misterio. Muchos de ellos dicen, quién sabe cómo o por qué, pero ya desde antes Dios dio indicaciones acerca de cómo eh, elegir a un rey. Y como ellos mismos ven que más adelante Dios dio la negativa a la elección de rey, entonces piensan, pues hay algún tipo de misterio. Pero por otro lado también hay que decir que con una perspectiva, si tuviéramos una perspectiva seminóstica, así lo digo, una perspectiva seminóstica, podríamos decir, bueno, ¿qué importa? Es del Pentateuco, ya no estamos bajo la ley, porque hay muchos cristianos que piensan sobre eso. Es algo bíblico decir ya no estamos bajo la ley, pero también con ello van a más y dicen, pues ya no es útil. Cuando el apóstol Pablo dice a Timoteo que la ley se puede usar, pero de forma legítima, en su espíritu original, digámoslo así, puede ser usada. Y eso no quiere decir que estemos bajo la ley. Pero en una visión así, como decía, seminóstica, se podría pensar, bueno, ya qué importancia tiene estar meditando o pensando, por ejemplo, en cuestiones de la ley. Pero hay que decir para nosotros que creemos que la Biblia es palabra de Dios y que si bien es cierto, Dios reveló entre estas cosas la ley, entonces debemos pensar, pues por algo Dios reveló la ley y más específicamente, por algo reveló este pasaje, por algo está esta advertencia aquí y ya veremos algo muy importante. Bueno, tenemos el título del sermón, se llama Rey como en los pueblos. Rey como en los pueblos. Así es el título, como recordando a Israel, ¿no? Queremos rey como como las naciones tienen rey, ¿no? Entonces nos hace acordar de nuestro rey. Bueno, es el sermón número 68 del artículo 27 de la segunda confesión helvética y nuestra base es Deuteronomio 17, 14 al 20. Ese es el título, Rey como en los pueblos. Bueno, pues ya decía, Dios habló a Israel con antelación, es decir, previamente, lo hizo antes y lo hizo en un tiempo determinado. Lo hace Dios, esta advertencia la da, desde luego en un tiempo en que Israel no tiene la perspectiva o la mirada, digamos,
que va a tener en los días de Samuel cuando quiere rey. Ahí todavía no pasa eso, no se dan esas circunstancias y Dios está diciendo, mira Israel, te advierto, cuando elijas rey, que se haga sobre esta base, que sea con estas condiciones. Y entonces, pues en esos días en que Dios da la advertencia a Israel, hay que recordar que Moisés está dirigiendo a Israel y digámoslo que de forma general, vamos a decirlo así, de forma general, puede haber cierta satisfacción del pueblo en la guía de Moisés. Tanto es que no se reporta en aquellos días que Israel tuviera intención de rey. Vemos que esa intención de tener rey pasa hasta los días de Samuel. Antes no pasa eso. En los días de Moisés, pues no hay esto de, es que necesitamos un rey. Todavía no, digamos lo que no se cuece aún esa idea, todavía no surge. Entonces, pues, desde luego, el pueblo está, eh, digámoslo, con pocos años salido de Egipto, va tomando gradualmente una identidad y simple y sencillamente en el Pentateuco no tenemos un relato de que Israel quisiera un rey ya, así como en las naciones. No parece haber eso. Bueno, pero entonces podríamos bien preguntarnos, ¿por qué esta palabra previa? Y aquí vamos a encontrar cosas de sumo interés. Nos preguntamos entonces, ¿por qué esta palabra previa? ¿Por qué razón Dios decir desde antes, mira, Israel, algún día tendrás rey que se haga así? Una advertencia nunca viene mal, ¿no? Mira, hijo, cuando haga frío, llévate tu chamarra. Pues bueno, no tiene nada de malo esa advertencia, pero tiene una razón. Mira, es que va a ser frío y si sales a la calle sin tu suéter, sin tu chamarra, pues vas a tener problemas incluso de salud. Ajá. Vas a estar incómodo, ¿no? Por ejemplo, eso es una advertencia, digámoslo, sencilla, pero que tiene todo un sentido. Ahora, pero decir Dios, desde antes, mira, cuando elijas rey, esa advertencia debe ser por algo, debe ser por algo en particular. De entrada hay que decir varias cosas. Eh, lo que está escrito es palabra de Dios. Y ya de entrada, cuando decimos que toda la Biblia es palabra de Dios, y en este caso que el Pentateuco es palabra de Dios, entonces debemos pensar, Dios reveló su palabra, la inspiró, y particularmente este relato del Pentateuco, Dios lo dio a, a Moisés para que Moisés lo diera al pueblo. Es decir, es un relato o en otras palabras es una advertencia revelada. Bien podríamos también arguir otros que están en otro campo, es al que denominamos el campo liberal, teológico o bien modernista. Podríamos argumentar que es un texto añadido. Si se dijera, no, es que este texto más bien está pensando en que Israel posteriormente tuvo rey, entonces pues como que no entra aquí. Y si dijéramos que es un texto añadido, entonces eso implica que entonces la Biblia no es palabra de Dios, no es palabra de Dios porque tiene partes añadidas humanamente y como tiene partes añadidas humanamente, no es palabra de Dios. Y ahí vamos a envolvernos en un círculo interminable, obviamente, como lo es un círculo. Pero eso no tiene sentido. Si la Biblia no fuera revelación, entonces Dios no nos ha hablado. Y no hay quien nos dé guía. Y no hay una divinidad que se comunique con nosotros. Eso sería muy peligroso. ¿No? Es a lo que llevan las ideas modernistas al final. Entonces, por otro lado, para salirnos de ese camino o de esa encrucijada, simple y sencillamente decimos, la Biblia es palabra de Dios. ¿Ah? Lo que está allí es un relato revelado. Bueno, también por otro lado, se suele creer, eh, se suele pensar, perdón, que Dios no quería un rey. Esto hay que recordar. Leímos este pasaje de Deuteronomio, pero también estamos tomando en cuenta el tiempo de la petición de Israel. Queremos un rey en los días de Samuel. Esos dos
pasajes no debemos perderlos de vista, esa relación. Se suele pensar que Dios no quería un rey, porque en los días de Samuel piden rey y Dios dice no. Y entonces incluso llama a Samuel y le dicen, no te desechan a ti, me desechan a mí. Y tal parece que sobre una lectura así nada más simple, parece que Dios no quiere rey. Y sobre esta base, bien se podría decir, bueno, si Dios en los días de Samuel no quería rey, entonces ¿para qué puso este pasaje antes? ¿Para qué? Y entonces aquí volveríamos a las opiniones modernistas, de si es un añadido y demás. Pero también, ya decíamos hace rato, la opinión conservadora no nos resuelve la situación porque dice, pues sí, Dios advirtió que cómo sería un rey cuando llegara el tiempo de la elección, y en los días de Samuel no quiso, bueno, es que Israel lo pidió mal, y queda una, una brecha que no, queda un espacio que digámoslo no cierra, y en cierta forma por el conducto o por el camino conservador, por el camino ortodoxo, no tenemos una solución satisfactoria, porque queda una cierta idea de misterio, queda una cierta idea de misterio. Eh, lo aceptado, lo que comúnmente muchos aceptan es que Dios en verdad lo dijo, pero que más tarde Israel pidió rey de modo errado. Cierto que decimos, cuando Israel quiso rey, lo hizo de modo equivocado, no lo hizo debidamente. Pero, pues, inicialmente, antes que todo, Dios da indicación. El rey que elijas en su debido tiempo deberá ser de esta manera. ¿Y cómo conciliar esto? ¿Cómo conciliar? Porque se podría decir, bueno, es que en tiempo de Israel, en tiempo de Samuel, Dios quiso, y perdón, en tiempo de Samuel, Israel quería rey y Dios dijo que no. Si desde la ley, si desde la ley dijo Israel, cuando tengas rey, bien nos podríamos preguntar, ¿y por qué antes de haber rey, después de Moisés, hubo jueces? Es una pregunta que ordinariamente no se hace. A ver, la ley estaba diciendo, cuando tengas rey, ¿por qué no haber elegido al rey después de la muerte de Moisés? Después de la muerte de Moisés vino Josué, pero luego que Josué murió, vino un tiempo de jueces. Y nos podríamos bien preguntar, ¿por qué si Dios reveló cómo sería la elección, la buena elección de un rey, por qué haber pasado tanto tiempo de jueces? Porque nosotros abrimos la escritura y nada más vamos mirando, pasó esto, pero bueno, pero ¿por qué pasó? Porque Dios es todo inteligente, todo sabe, todo dispone con un orden, no va haciendo las cosas. A veces nosotros de pronto se nos chispa algo y hacemos cosas sin pensar, ay, ¿por qué quité este mantel de aquí? ¿No? A veces no estamos enteros en lo que estamos haciendo. Y de pronto, o en el enojo sale alguna expresión no adecuada para alguien, decimos algo de lo cual nos arrepentimos, pero Dios no. Dios todo lo que hace lo va conduciendo, creemos en un Dios soberano que que sabe cuál es el desenlace, vamos a decir, va conduciendo todo el camino histórico. Por qué sucede esto? Aquí nos preguntamos, si es la cuestión que hay que decir, que no tratan los libros. ¿Dónde está esto? A ver, pues, Señor, tú estás advirtiendo en los días de Moisés cómo sería la elección de un rey. ¿Por qué haber pasado tanto tiempo, años de jueces? Según la escritura, 400 años, ¿no? En promedio de jueces. Y luego venir un rey. ¿Por qué no haberlo hecho antes? Entonces, si así fuera, ¿cuál es el lugar que los jueces, por ejemplo, tienen en la historia de Israel? Su lugar específico. No me refiero aquí bueno, cuál fue un juez, luego cuál siguió, luego cuál siguió. Bueno, eso, pues, muchos
niños aquí saben la lista de los jueces, pero ¿y la razón? La razón porque Dios todo, he dicho, lo hace con un orden. ¿Por qué razón haber pasado tantos años, cientos de años con jueces, cuando Dios antes había dicho cuál iba a ser cómo iba a ser la elección, cómo debía ser la elección de un rey? Y haber pasado tanto tiempo. Y al tiempo que luego llegó esa elección, Dios dijera, no, aquí hay varias cosas a las que tenemos respuesta, pero estoy en principio presentando la cuestión y diciendo algo, que los manuales de historia, de comentarios, no nos resuelven la cuestión con profundidad, no nos resuelven la cuestión dejándonos con una certeza de respuesta. Solo es que nada más vamos mirando, esto pasó, esto pasó. Bueno, pues yo puedo escribir lo que pasó, pero ¿por qué pasó? Esa es otra cosa. Y ese por qué sí lo podemos responder, pero sobre la base de un criterio. Porque si no nada más, a ver, pasó esto, luego esto, pues sé qué pasó, pero no sé por qué pasó. Y si no sé por qué pasó algo, no estoy conociendo ese algo. No tengo entendimiento de lo que pasó. Solo nada más me estoy grabando unos acontecimientos, pero no tengo entendimiento. Entonces, bueno, eh, decía hace rato que se suele pensar, bueno, es que pues Dios dio la disposición de cómo tener rey y más adelante ellos pidieron y Dios no quiso porque ellos lo pidieron mal. Ciertamente Israel lo pidió mal y ahorita vamos a ver cuál fue el mal de esto, pero es a donde generalmente la opinión queda. Pero no explica por qué de modo específico, por qué antes Dios dijo, cuando tengas rey será así y así. Luego, ¿por qué después de ese rey, después de esa advertencia, muere Moisés y en lugar de haber un rey, hay un siguiente líder, estratega militar, que es Josué? Y luego, después de Josué, cientos de años con jueces. Y luego llega el primer rey. Entonces, todo esto nos quedan preguntas. Bueno, pues hay que decir, vamos a la solución de esto, que es una solución que la misma Biblia nos da. De entrada debemos entender para esto, para quedarnos satisfechos con todo esto, por qué se revela eso antes, por qué viene el desenlace de jueces después, por qué Dios no quiere en los días de Samuel que tengan rey, por qué resulta ese reinado así. Lo tenemos en la misma escritura. Entonces, para esta solución, para entender correctamente esto y entonces ver el gran espíritu de la ley y lo que va diciendo, porque ese es nuestro objetivo. ¿Por qué la ley dijo eso? ¿Por qué se dice eso ahí? Pues para poder entender ese espíritu, lo grandioso de eso, porque es algo revelado. ¿Ah? Pudiéramos decir, bueno, ya somos de la gracia, ya la ley quedó atrás, pero nos debe sonar algo en la cabeza. ¿Y por qué Dios dijo eso atrás? Tendría un sentido claro, porque todo lo que Dios dice tiene sentido, todo lo que Dios hace tiene sentido y tiene profundidad y es para nuestro bien. Lo que Dios reveló a Israel fue para bien de Israel. Eso ya nos debe sonar como para pensar, bueno, ya no importa. No, ya no, se requiere una valoración mayor, que incluso en una parte falta en la misma tradición confesional reformada. Pero de eso no voy a discutir ahorita, porque eso se hace en clases. Eh, Decía entonces, nos acercamos al pasaje y debemos entender en primer lugar, la relación que hay entre las leyes creacionales y la voluntad revelada de Dios. En otras palabras, tenemos que entender las leyes creadas y la escritura. Eso en principio, para acercarnos al entendimiento de esto, para resolver esta cuestión, para cómo entenderla debidamente, para poder captar cuál era la intención de Dios, cuál era la profundidad de la enseñanza en ello. Tenemos que acercarnos así diciendo, a ver, Señor,
Tú eres el mismo que hiciste la creación, pero también eres tú el mismo que reveló la Escritura. Y entonces el Pentateuco no puede estar separado, no lo podemos entender independientemente de las leyes creadas, porque ambos son palabra de Dios. Y hay que decir que aquí estamos en línea con la tradición confesional relacionada con la confesión belga. En su artículo segundo, la confesión belga habla de que Dios se ha revelado de dos maneras. Y eso lo obtiene de la escritura, no es algo que inventó Guido de Bres, no es algo que se le ocurrió, simplemente él tomando las escrituras dice, pues la epístola a los romanos habla de que Dios se ha manifestado, ha dado muestra por medio de la creación de todas las cosas. Entonces la creación habla de él. Y dice la confesión belga también, pues para nosotros, por cierto, una confesión muy, muy valorada, eh, 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 de mucha importancia. Dice la confesión belga, bueno, por un lado se ha revelado Dios en la creación y por otro lado ha revelado su voluntad en su palabra. Y esas no las podemos desconectar. Si las desconectamos, nos quedamos con las interpretaciones que hemos venido dando hasta aquí, tanto de los liberales como de los conservadores. No tienen la respuesta. Por mucho que se diga así, el pasaje es revelado inicialmente, cómo sería eligiendo rey en su tiempo Israel, y luego Dios rechazando acá el reino porque no quiere Israel hacerlo bien. Está bien eso, pero hay cosas sin resolver. Sigue habiendo misterio. Y, y, y la escritura misma da la pauta para que lo podamos entender bien. Entonces, miramos sobre lo que he dicho de la confesión belga, una relación muy estrecha entre la obra creada y la voluntad divina. Y entonces miramos en la escritura que desde el inicio está planteado un desarrollo cultural. Miren, aquí ya nos vamos a acercar a un punto importante, lo adelanto un poco. Dios revela a Israel, mira, así elegirás rey en su tiempo. Pero porque Dios está diciendo, mira, cuando hice mi creación, cuando hice todas las cosas, coloqué leyes. Entonces hay leyes. Sobre estas leyes, los seres humanos se van a desarrollar y van a formar instituciones necesariamente. Es lo que está en el resumen que ponemos a los niños, ahí tratando que sea de la forma más sencilla. Dios está diciendo, mira, te lo revelo ahora a Israel porque ahora no es tu tiempo de tener rey. Ahorita estás en pañales como nación. Llegará el tiempo y debes pasar un proceso determinado que ahorita ya veremos cuál es. Debe pasar un proceso determinado para que se dé debidamente la elección de un rey. Pero ¿sobre qué base? Sobre un proceso de desarrollo cultural, que es lo que lamentablemente las grandes obras voluminosas, históricas, comentarios, no mencionan. Porque hay una desconexión entre la obra creada, entre la voluntad de Dios al hacer su creación y la voluntad revelada en su palabra. Entonces es como decir que hay una separación, se desligan la creación y la Biblia. Y entonces esto es por qué, porque en el dualismo ponemos la creación abajo como mala y la Biblia arriba, y entonces lo que importa es la Biblia. Y las leyes creacionales dejan de importar, y eso no le agrada a Dios, eso es pecado. Eso es pecado, no le agrada a Dios. Pero eso también tiene muchas consecuencias porque no nos ayuda a entender la escritura en su espíritu puro, en lo que Dios quería decir. Entonces, en la escritura se ve, decía desde el inicio, un, un, un mandato cultural, un desarrollo, está diciendo al hombre, sojuzga la tierra, mira, y así habrá desarrollo en la cultura. Luego, por eso miramos Génesis 4, cómo es que nos habla, la misma Biblia va dando la pauta. Unos empiezan a hacer avances en música, hechura de instrumentos, empiezan a trabajar las minas, a trabajar los metales, a hacer herramientas
Génesis 4 casi no recibe atención por muchos teólogos, lamentablemente, por muchos lectores de la Biblia, pero ahí está la clave, la continuación de Génesis 1. Mira, sojuzga la tierra. ¿Qué viene en el 4? Hacer ciudades, hacer herramientas, buscar en la tierra, escarbar, hacer herramientas necesarias para pues ir gradualmente haciendo la vida más cómoda, desarrollando la cultura. Se van a desarrollar instituciones. Y eso está en Génesis 4, pero poca atención recibe por el dualismo. Pensamos que la creación es mala, sus instituciones son malas, incluso el Estado es malo. Por eso algunos teólogos miran ahí, algunos intérpretes de la Biblia dicen, Dios no quería el reino porque el Estado es malo, así lo miran. Entonces está equivocada esa visión y no pueden darle al clavo en esto. Pero ya decía, desde el inicio hay un mandato cultural y lo que viene después de Génesis 4 en adelante es claro. Dios tenía un propósito determinado, según sus leyes, según el proceso de desarrollo. Israel necesariamente debía llegar a un tiempo, al tiempo del establecimiento de un reino. Eso era necesario. Eso es parte del desarrollo cultural que ya está marcado en la misma escritura. Es decir, el reino era una necesidad en Israel, pero en un tiempo determinado. Es como decirle a alguien, mira hijo, estás pequeño, pero cuando vayas a la escuela esto, le están advirtiendo de cosas que vienen en el futuro, pero son buenas advertencias, que no las puede cumplir en el momento porque todavía no está en el otro proceso. Mira, por ejemplo, algún joven está estudiando y le dicen los padres, ven, hijo, mira, es necesario, cuando gradúes, hayas un trabajo, tú debes de ser responsable, debes atender a las indicaciones, ser cumplido, no robar nada, etcétera. Le dan indicaciones que en ese momento no las puede cumplir, porque en ese momento no está trabajando, en ese momento está estudiando. Le están diciendo, mira, pasará este tiempo de estudios, en algún momento necesariamente tendrás que buscar empleo. Y entonces allá pondrás en práctica lo que ahorita yo te estoy advirtiendo. A veces los padres les dicen a los hijos de 12, 13 años, cuando se casen esto, y ya les están dando advertencias para su casamiento. Mira esto, o ya alguien medio de buena edad trabajando, mira, para tu jubilación es muy importante. Ya le están hablando de la jubilación y tiene 3 años trabajando. No es mala la advertencia, pero en ese momento no lo puede cumplir, no está en proceso de una pensión, de un retiro, todavía no, está iniciando su trabajo. Y lo que hace Dios es, mira, Israel, para el tiempo en que has de tener rey, será así. Ahora no es tu tiempo, ahorita es otro tu tiempo. Vemos en la escritura, ya decía, un proceso claro de desarrollo. Vemos que Dios hace el mundo, da órdenes al hombre de sojuzgarlo. Esto naturalmente va a llevar al surgimiento de instituciones, incluso al desarrollo científico en todos los campos. Eso se ve en Génesis 4. La metalurgia ya está ahí. Ganadería, agricultura, música, fabricación de instrumentos. Son oficios que ya se ven ahí en la escritura. Eso no es algo que inventamos, algo que se nos ocurre, no, es que ya está eso en la escritura. La albañilería avanzada ya como arquitectura, ya en la hechura de ciudades, imagínense la planeación, ¿no? De todo eso se empiezan a repartir, hay acuerdos, ya más adelante por ello vemos el surgimiento de un Estado, solo que pues con hombres que no quieren nada con Dios. Y ese es el problema, no es la institución misma, sino el corazón del hombre, es donde está el problema. Pero, pero vemos así a Dios diciendo, miren, las cosas tienen procesos, porque he puesto leyes. Las instituciones se desarrollan según un orden. Está una familia, esposos, los niños son familia. Todavía no puede surgir otro matrimonio. Los niños son pequeños. Todavía no se puede. Hay que esperar que crezcan, que reúnan ciertas condiciones para poderse casar. Por eso tradicionalmente dicen, ven a la muchacha que ya hace ciertas cosas, dicen, mira, esta ya está buena para casar. Y ya ven que tiene ciertas cualidades.
No dicen, mira, ya le mueve bien al TikTok, ya se puede casar. No, no, esa no sirve para nada. No, mira, ya sabe guisar, ya hizo esto, aquello, mira, ya puede. Ya empiezan a pensar, a ver, este joven, mira, ya está casadero. Ya se ve un orden, hay un proceso determinado, ahora ya puede. Porque todo, desde luego, así como dice la escritura, todo tiene su tiempo. Las instituciones se desarrollan en un orden y también bajo un tiempo. Todo está ordenado perfectamente. Entonces, el Estado, un reino, también va a surgir, pero sobre un marco de orden determinado. Porque hay quienes ven la escritura y dicen, mira, es que Dios no quería en inicio el reino, como si el reino en sí fuera malo, ¿no? Muchos ven el reino como una institución no querida por Dios, no, al contrario. Por eso Dios lo advierte en el Pentateuco. Dice, cuando vayas a elegir rey, que sea así. Y da advertencias específicas. Pero una opinión en la que se piensa que el Estado, que el reino, es una institución no querida por Dios, no corresponde, no tiene ligadura con el mensaje bíblico. No hace justicia, no va con la Biblia, no va con el espíritu de las Escrituras. Entonces, si no tenemos la idea clara de un desarrollo cultural inicial, no tenemos claro todo esto, por qué Dios revela esto, más adelante el pueblo pide mal, Dios no quiere, pero siempre queda una zanja. Los jueces, ¿qué pasó allí? Si Dios dijo cuando tengas rey que sea esto, ¿por qué haber pasado jueces? Si no tenemos la idea de un desarrollo cultural, no tenemos respuesta a esas cuestiones. Y por lo mismo no entendemos la escritura. No entendemos la escritura. Entonces, eso hace, incluso si no entendemos eso, pues hace descansar todo como en la voluntad sola divina, como, es que Dios quería o no quería, como si se tratara solo de un querer. Es como reducir a Dios y quitarle su inteligencia y solo dejarle su pura voluntad. Como tratándose de si Dios quiere o no quiere. Mira, pues es que se trata de si quiere o no quiere, como los antojos, ¿no? Primero, ¿quieres o no quieres? Así como tratándose de un antojo y no nos damos cuenta de que vamos por un camino equivocado, como diciendo, pues es que se trataba de que Dios quería o se trataba de que Dios no quería un reino. Pero así no se resuelve la cuestión, ¿no? Es que Dios en principio puso leyes y dijo, Israel necesariamente tendrás un reino, porque el proceso de desarrollo para un pueblo tiene que ser así. Hay un proceso. Te advierto de una vez, cuando llegues a tener rey, que tenga estas características. Pero ahora no es tu tiempo. Ahora no es tu tiempo. Y no es tu tiempo por algo. Pero en una idea equivocada, lo que hacemos es darle la primacía a la voluntad divina sobre su inteligencia. Es decir, estamos eliminando la inteligencia divina. A nosotros esto que tomamos clases nos recuerda a la escuela franciscana británica de Guillermo de Ocampo, ¿no? No voy a tratar eso ahorita, pero nos recuerda cómo le dieron primacía a la voluntad divina y no a su inteligencia. Y entonces en una idea así de, es que Dios no quiso, como si se tratara solo de no quiere, no quiso, como del querer, entonces es ver y es reconocer que Dios tiene su voluntad, pero es no darle cabida a su inteligencia, como si Dios hiciera todo según quiere nada más o no quiere. Y como si Él no fuera ordenado, como si no fuera inteligente. Entonces esas opiniones de pronto parecen muy cristianas, a veces vienen de labios de cristianos que son muy consagrados, pero que de palabra de Dios no saben. Y le pueden poner mucho empeño y decir yo esto, yo sirvo al Señor, sí, pero el hermano no sabe y es responsable de saber eso. No tiene entendimiento porque no aprende, porque no se pega a aprender, porque en muchos casos está en una iglesia y dice aquí crecí y luego ya idolatra esa iglesia y luego idolatra ese grupo, ya no crece, ya no aprende, oye que en otros lugares estudia, le da lo mismo, él solo quiere su iglesia hasta su banca. Él ha decidido quedarse como un chaparro espiritual. No hace por aprender.
Es responsable de eso, porque ya se volvió idólatra de donde está, no está aprendiendo. Y solo piensa, pues yo me consagro a Dios, no peco y cree que eso es suficiente, ¿no? Él no está creciendo, él no está atendiendo al mandato original, al mandato inicial de sojuzgar la tierra, es rebelde. Con Génesis 1 es rebelde. Entonces, bueno, pues decía entonces que se prima la voluntad en Dios y se tiene en menosprecio eh, su inteligencia. Y no debemos, esto es una cuestión muy importante, porque, pues decía, no se ha podido resolver más, no se ha podido resolver de manera satisfactoria. ¿Por qué esta revelación? ¿Por qué adelante no quiso? Pero más allá todavía. ¿Y por qué en medio hubo jueces? ¿Por qué razón? ¿Por qué no dice en la ley, mira, tú tendrás jueces, así tendrás tantos, y luego de estos jueces, rey? ¿Por qué no hay eso? Nada más que, pues generalmente pasa que no lo pensamos, lo vamos leyendo y decimos así pasó, gloria a Dios, ¿sí? Pero no buscamos las razones y Dios en ese sentido hace todo con una razón. Y entonces decimos, para librarnos de la especulación, arribamos a la idea de un desarrollo cultural y decimos, con razón, era necesario que desde los tiempos de la ley Dios revelara cómo se iba a elegir futuramente un rey. Eso era necesario porque Dios ya está planteando que debe haber un proceso de desarrollo cultural en Israel que lo llevará al establecimiento de un rey, a la institución de un rey. Ya está eso ahí. Entonces, la idea de un desarrollo nos quita de muchas especulaciones. Ahora, ¿cuál es el problema con Israel? Miren, es que él más tarde quiso un rey y dice la escritura que sobre el modelo de las naciones vecinas. Y eso tiene una profundidad. Israel pensaba, teniendo un rey, vamos a arreglar muchos problemas. Israel tenía problemas y dijo, ¿cómo arreglamos nuestros problemas? Pensaron así. ¿Cómo arreglamos nuestros problemas? Pues eligiendo un rey. No. Israel pensaba que eligiendo rey iba a arreglar problemas que le habían venido por no andar en la ley. Israel pensó, no, no, ya tenemos un rey, esto ya se va a arreglar. No, 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 no. Dios está diciendo, no, 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 espérense, no. Ustedes lo que no quieren es la ley y aquí no va a resultar nada bien. Aquí vamos a tener solo problemas y va a haber una caída tras otra y nada se va a resolver, porque lo que se necesita es volver al espíritu de la ley. Si ustedes piensan elegir un rey para arreglar sus problemas, es lo que van a tener más son problemas. Y ahora ya no solo es el pueblo y un juez que tienen, Samuel. Ahora encima, miren, quieren ustedes como pueblo andar mal y ahora de paso con una institución llamada rey. Todo un aparato grande, burocrático y demás. Ahora el pueblo con su reino, ahora ya dos entidades grandes. Aparte está la institución sacerdotal. Ustedes ahora quieren hacer esto más complejo y seguir desobedeciendo. Hermanos, pues desobedecemos. Si tenemos más elementos, desobedecemos más. Miren, los elementos de desobediencia de un niño son menores, porque el niño nada más no hace las cosas y ya. Pero la desobediencia de un adolescente ya tiene inteligencia. La desobediencia de un adolescente ya se da así. Está el papá, él está bajo la mesa así, con el celular. Ya va al baño y lleva el celular aquí, metido así, como peine antes de los señores que lo sacan para peinarse, él saca por el celular. Y ahí adentro TikTok, pura basura. Él ya puede desobedecer como no desobedece un niño. Por ejemplo, dije, a ver, ¿cómo va a desobedecer Abraham? ¿Cómo va a desobedecer Rey? ¿Cómo va a desobedecer cualquiera de los niños? Ellos ni saben esto. Su desobediencia es menor, solo dicen no, o van y pegan, no. Pero el adolescente tiene mecanismos, ya desobedece con más elementos. Su vista ya tiene más agudeza, su voz ya la cambia.
Ya la gente mayor puede hacer trampa con la voz. O la misma muchacha, ¿no? Hola, y hace, hola, consigue algo. Está usando su boca, su tono, todo ya agarra la presa, ¿no? Pero la niña chiquita no. Ella solo dice, ¿me das una galleta? Ya si tiene más años, yo no he probado las galletas. Eh, ya la muchacha tiene 20, se acerca al muchacho y le dice así, ¿me llevas por unas galletas? Tiene otras herramientas que no tiene la de 3. La de 20 tiene otras herramientas. Israel se va haciendo complejo, complejo. Y ahora con toda su complejidad dice Dios, ¿quieres un rey sin apegarte a la ley y vas a hacer más instituciones y más y más y más y un pueblo grande apartado de la ley? ¿Sabes, Israel, a dónde vas? A tu caída. Se te va a adelantar el cautiverio. Miren todo lo que Dios quería. Dice, no, ahora confórmate, te he levantado un libertador. Mira la normativa. Te levanté un libertador. Eso hizo Moisés. Te liberó. ¿Qué necesitas tú? Te sacaron de Egipto y no tienes tierra aún. Vas en el camino. ¿Qué necesitas? No, pues un libertador. Alguien que de pronto, pues, nos ayude a luchar, nos defienda, que nos dé la estrategia de la pauta para la estrategia para sobrevivir como pueblo. Por eso Israel necesitaba jueces. Ya entró a la tierra y mientras que hay que sacar a los demás, necesita jueces de pronto. Israel, si tú obedeces, la tierra te dará leche, miel, tendrás bendición, la lluvia en tu tiempo, todo. Pero si no obedeces, te saldrás. Entonces imagínate Israel con un reino establecido, yendo para acá, para allá. ¿Cómo te vas a mirar? Vas a ser el hazmerreír del mundo. Entonces todo tiene un orden, pueblo mío, Israel. Ahora requieres hombres similares a Moisés. Esos hombres ya no van a recibir revelación, ya la recibió Moisés. Esos hombres ahora lucharán por el perfil político de Israel para que la identidad de él se mantenga. Así es la naturaleza. Todo eso tiene un orden debidamente establecido. Así, ya divinamente está allí la pauta. Entonces, ¿qué debía? En los tiempos de Samuel, Dios dice, mira, rey ahora no, ¿por qué? Porque el gobierno de Samuel, la guía de Samuel, obedece bien a la ley, no necesitas rey ahora. Israel, ¿quieres tú un rey pensando en que el reino arreglará tus problemas? No estás viendo que el arreglo de tus problemas te lo da el Pentateuco. Si tú observas mi ley y andas en ella, yo te bendeciré. Pero tú no quieres andar en la ley. Tú piensas que con el ingreso de una institución más, todo esto se arreglará. Piensas en lo complejo cuando es una vuelta a lo sencillo. Ir, agacharte y ponerte bajo disposición de la ley. Eso es lo que necesitas, Israel. No necesitas rey ahora. Por eso Dios tuvo aprecio por la guía de Samuel. Por eso Dios dice, no, es que no se necesita. Y cuando ya no quisieron a Samuel, Dios le dijo a Samuel, no te están desechando a ti, me están desechando a mí. No quieren la ley que les he dado. Lo que necesitaba Israel, hermanos, miren, era fortalecerse en la ley, ver las señales que Dios estaba haciendo, milagros, cómo Dios lo iba llevando, cómo Dios iba dirigiendo a su pueblo. Debía fortalecerse en todo eso para luego, según el proceso de desarrollo, para luego entrar en las relaciones internacionales. En las relaciones internacionales. Miren, eso es muy importante. En las relaciones internacionales, si ya tengo un reino, ese reino va a copiar a otros reinos. Miren, ¿qué hacemos cuando vamos a entrar a la secundaria? Preguntamos, oye, ¿cómo es la secundaria? Y si tenemos un familiar, ¿y a qué secundaria vas tú? ¿Y cómo es ahí? ¿Cómo? ¿Ahí llevas torta? No, pues si quieres, pues está la cooperativa, pero ponte listo, no lleves tus buenos tenis porque te los pisan o no sé, algo. Y advertencias, ¿no? Sobre todo de las secundarias de zonas pues no muy buenas, ¿no? Como muy populares, digamos. Y entonces alguien va a trabajar en algún lugar, ya está en la escuela y,
Oye, ¿y qué? ¿Cómo es el trabajo? ¿Cómo es la vida de la empresa? Yo voy a ir a una empresa y ya le estoy preguntando a otros qué se hace. Si estoy en el trabajo y me dicen que soy candidato para la gerencia, ya empiezo desde antes a hablar con los gerentes. Oye, ¿y qué hacen? ¿Y cómo le hacen? ¿Y en esta empresa cómo trabajan? Ven, hermanos, por necesidad me voy informando para ajustarme a un modelo. En las relaciones internacionales, pues un rey, imagínense, me ponen como rey. ¿Y qué hago? El rey por naturaleza dice, pues déjame asomar qué hacen los reyes de los cananeos para ver cómo están funcionando sus reinos y yo hacer esto. Y esa pauta, hermanos, clara, se ve en las mismas escrituras que leímos. Voy a dar lectura a esto. Es Deuteronomio 17. Miren lo que por naturaleza hace el rey. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, tomes posesión, de ella, la habites, pondré un rey sobre mí, como las demás naciones que están en mis alrededores. Ahí se ve ya la pauta. ¿Por qué quiero rey? Porque ya me asomé. ¿Ven, hermanos? Ya me asomé a las relaciones internacionales. Porque si no sé cómo son, pues ¿para qué quiero rey? No se me ocurre. No, pero en cambio, ya me di cuenta. Acá también. Acá también. Quiero rey porque veo que otros pueblos tienen rey. Ya soy partícipe de las relaciones. Empieza mi ingreso a las relaciones internacionales. Luego dice la escritura aquí. Y miren la advertencia grandiosa. Porque en el 15 dice, primero, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos. O sea, que sea un hebreo, porque cuando nos gobierna uno que no es de los nuestros, pues si gobernándonos los nuestros hay problemas, ahora si me gobierna uno que no es de los míos, pues peor sale, ¿no? Algo con todo sentido lo que dice Dios. Pero en el 16, y miren ya la advertencia, dice, pero no aumentará, pero él, ese rey que escojas, no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Miren, el rey, al asomarse, se escoge rey en Israel, se asoma y dice, ¿qué hacen en ese reino? Se están preparando, tienen buena caballería, consíguete caballos. ¿Qué rey se consiguió caballos? Nuestro rey sabio, Salomón. Caballos, 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 eran tantos y dijo, una ciudad para los caballos y sus jinetes. ¿Y quién pagó los platos de todo ese servicio? El pueblo con los impuestos. Mira, no sabes en la que te metes si tienes un rey y ese rey no sigue la ley, va a empezar a ver a los demás reyes, ¿qué hacen allá? Es que aconsejan que te vayas a pedir ayuda a Egipto y allá, pues, en cierta forma adquieras fuerza, ¿no? Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver el pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Ya Dios está diciendo, mira, el riesgo de poner un rey sin guía es que en las relaciones internacionales va a voltear y va a mirar lo que hay en otro lado y lo va a querer implementar. Y esas implementaciones van a ser gastos con los que tú, Israel, vas a pagar. Y no solo eso, y dice lo siguiente, 17, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Hay hombres que se agarran a una mujer que les acaba la tarjeta de crédito, pero que de risa. Ahora, si se agarra muchas, agarrarse muchas y con tanto centro comercial, santo Dios, ¿no? Y ahora hay uno cerca aquí, no, cuidado, cuidado. Entonces ya Dios está diciendo, mira, lo que hacen los reyes es establecer pactos y dicen tomaré aquella princesa o esta otra de acá y empiezan a fortalecer. Y así es la manera en que en las relaciones internacionales los reinos se manejan. Te advierto, Israel, que si eliges un rey, sea uno que siga la ley, no que siga la norma de cómo los reyes internacionalmente se conducen. Eso lo pagó Israel carísimo. Eso lo pagó Israel carísimo, hermano.
Entonces, miren, el, ya decía que Dios dice, mira, tienes que fortalecerte en la ley, Israel. Debes ver cómo te guío, debes ver cómo te dirijo. eh, eh, Antes de que te enfrentes a tomar el ejemplo de otros reyes, a que tu rey elegido tome el ejemplo de otros reyes, primero necesitan volver a la ley. Porque mira, un reino, desde luego, va a implicar todo un sistema donde te va a absorber a ti económicamente. ¿Se imaginan, hermanos, cuánto debió subir el impuesto en los días de Salomón por esos caballos y esas ciudades? No, no se ve en los días de Salomón, no lo vamos leyendo, se ve con su hijo. Dice, oigan, ¿cómo, cómo le hago para este reino? Roboam entró igual, aunque preguntó dentro del pueblo, entró en las relaciones internacionales. Mira, pues tu papá, como vio de los paganos que se hacían de caballos, no haciendo caso de la ley, sino tomando el ejemplo de los reyes, pues le ocasionó al pueblo un gasto severo. Pues si tu papá mordió como tal, pues tú muerde más, tú muerde más. Entonces, pues tú oriéntate por el caso de pedir más impuestos. El pueblo paga. Miren, Roboam entrando a las relaciones internacionales y ocasionándole a Israel un gasto severo. Miren, un, un reino implica burocracia, en sí misma no es mala, porque hay quienes precisamente por esta idea dualista de creación, gobierno acá abajo, malo, la iglesia solo es lo bueno. Entonces en esa idea muchos dicen, no, es que la burocracia es mala. Bueno, en sí misma no es mala, es burocracia. Se puede guiar bien, se puede guiar mal. Familias se pueden guiar bien, se pueden guiar mal. Estados se pueden guiar bien, se pueden guiar mal, ¿no? Dependiendo del rumbo que tengan es su valía, ¿no? Bueno, pero ¿qué sucede con Israel? Se pone necio, dice queremos rey, eh, eh, pero sin considerar, bueno, es que no queremos hacer caso de la ley. En realidad, la ley no nos está importando. Lo que ya queremos es vernos como las naciones. Entonces, sin ellos saberlo, están diciendo, queremos ya entrar en el modelo de las naciones, queremos entrar en el modelo de las relaciones internacionales y sin nosotros saberlo, queremos que nuestro rey actúe como los reyes del mundo. El problema es que, pues, no nos apegamos a la ley, vamos a perder identidad. Por eso se fueron al exilio más tarde. Y Dios les tuvo paciencia con muchos reyes, pero eh, Dios ya había advertido, mira, el modelo de reyes es así. Esos versículos que leímos, te advierto, Israel, mira, que no sea un rey como todos los demás. Todos los demás inmediatamente dicen, rey, soy poderoso, quiero para mí mis buenas comidas, mi poder, muchas mujeres y un gran ejército. Entonces necesito caballos, váyanlos a conseguir a donde sea. Necesitamos una imagen para no quedarnos abajo de los reinos que tenemos alrededor. Tenemos que estar nosotros en la par o más arriba si es posible. Pero esto va a implicar gastos. De eso Dios le estaba advirtiendo a su pueblo. Pues, ¿qué más hará el rey sino lo que hacen los reyes alrededor? ¿Por qué Dios advierte esto? Dios está diciendo, te advierto esto, Israel, en la ley, de los caballos y esto. ¿Por qué es lo que hacen los reyes? El rey ya toma, le dicen rey, el rey de la casa. Miren qué pasa con el joven hijo, tu papá no está. Recuerda que tú eres el rey de la casa. Uy, ya va luego con sus hermanas, sirvan de comida. Tú ven, trapea mi cuarto. Ya, sí, le dieron tantito y tiene 13 años. Pues a un rey, así lo mira, poderoso, con su gran capa, todo su trono, súbditos, todos se callan ante él, le hacen así. Se siente todopoderoso y dice, sírvanme. Piensa que todo lo debe merecer. El rey no está para dar, él solo piensa que está para recibir. Y entonces Dios por eso dice, mira, eh, eh, Israel, tú no sabes que tu rey va a imitar a los reyes. Y eso es lo que vemos en la escritura. Los reyes piden impuesto, buscan lujo, o sea, piden, no dan. Miren, ¿qué hizo
Saúl, lo que oímos ahora de los grandes políticos. Oye, los grandes políticos, sabes que cada uno tiene su gurú, su adivino. Hermanos, eso hizo Saúl. Samuel me oye y dirá, Dios me libre. Saúl eso hizo, miren, dijo, ¿qué haré? Está la situación muy difícil, voy a buscar una adivina. Porque eso hacen los reyes. Ven, no está sino respondiendo al modelo de las relaciones internacionales. Es como ir con otro rey, oye, está un asunto sin resolver. Bueno, aquí yo tengo unos magos que consultan el tiempo, pero también hay brujos. Entonces tú búscate tu brujo. Y pues ya Saúl dice, ya sé que para estas cosas hay que buscar una buena adivina, un buen mago, no sé, lo que sea, ¿no? El rey David, ¿qué hace? Un censo. Porque ¿qué hacen los reyes? No, tengo que mostrar mi poder y mi poder se ve con números. Yo tengo tanto por eso como la gente de hoy, ¿no? La gente hoy que dice, soy 120-80 presión, soy 80 azúcar, ¿no? Y ya siente que está bien, más que, como decíamos en clase, tiene nombre de que vive, pero está muerto, está muerto, o sea, es un cadáver espiritual en su corazón. David hace censo porque así hacen los reyes, cuentan su ejército para saber qué tienen. Y Dios le pone un alto. Salomón adquiere caballos, ciudades para ello, porque lo aprendió de los reyes. Ellos mismos estuvieron en Egipto. Eso lo aprendieron allí. Ajá. Miren, ¿qué pensó acá una ocasión? A ver, ¿cómo hacemos para ganar estas ciudades que ya estaban perdidas? Hay que recordar, hermanos, que le llama Josafat y dice, ven, hagamos una alianza y vamos por Ramot de Galat. ¿Se acuerdan, hermanos? Ramot de Galat era ciudad de refugio. Era ciudad de refugio. Ya habían perdido eso. Hace una alianza y termina el que es piadoso con el impío haciendo una alianza. Y van por Ramot de Galat. Porque así se dirigen los reinos. ¿Qué hicieron? Media y Persia se juntan y vamos para allá. Porque eso hacen los reyes. Se unen para ir por propósitos. Ya tienen un enemigo común. Mira, hemos hecho de este un enemigo común. Únete y lo acabamos. Bueno, a esto hay que añadir, hermanos, la masa de idolatría. Con esto casi termino. La masa de idolatría de los reyes, igual, siguiendo las ideas de los pueblos vecinos. Lo mismo. Los sumados matrimonios con princesas extranjeras son muestra de esta idea internacional. Mira, para tener paz con esta nación, para que hagas un pacto y cualquier cosa que te ataquen, ya cuentes con ellos, toma a la hija de ese rey, a esa princesa. Hacen un enlace, va a ser tu esposa y ya tienes fuerza tomando en cuenta ese pueblo, ya está de tu lado. Y si así logras eres un rey poderoso y te haces de 4 princesas, pues ya tienes 4 grandes reinos de poder. Cualquier cosa que alguien te quiera hacer algo, ya tienes 4 princesas, por lo tanto, 4 pueblos que pueden darte soldados para la batalla. Y entonces así nadie te va a ganar, nadie te va a pantallar. Era la idea de los reyes. Y por eso Salomón pues tuvo tantas mujeres. Con algunas ni dormía, pero es que eran tratos de pactos, porque eso pues se aprendió de las relaciones internacionales. Y por eso Dios tenía ese camino selecto para tu pueblo Israel. Ahora confórmate. Israel te sacó, Moisés te sacó de Egipto. Manténlo hasta su muerte. Por naturaleza, es que es tu libertador. Si él deja un sucesor, ¿qué queda él? Moisés verá por tu bien, te sacó de Egipto. ¿Qué ha tomado de ti? No, pues que nada. No se ha hecho rico de esto. Bueno, si él deja un sucesor, síguelo. Y vas a necesitar hombres a los que yo voy a levantar, con los cuales voy a hacer señales para parar a otros grupos como a los filisteos. Y así. Pero mientras, en todo esto, mantente en la ley.
El problema fue que todo el tiempo de los jueces, Israel hizo lo que quiso. Se fue apartando del modelo de la ley y pensó que añadiendo ahora un rey con todo su aparato burocrático, su trono, todo su personal, mantener, Israel no pensó, bueno, ¿a dónde vamos a ir si no nos apegamos a la ley? Vamos a creer que la solución está en un rey, pero este rey va a hacer exactamente las cosas que Dios dijo que no hiciera un rey en Pentateuco. Y entonces termino diciendo, sabemos que el rey que finalmente tendría Israel es Cristo. En él todo iba a ser unido, o sea, eso era algo profético. Por eso la ley toda apunta a Cristo en quien sería consumada de forma perfecta en la tarea de un rey. Que Cristo está por sobre todo. Eh, el pueblo de atender a la ley debía decir, Dios prometió un libertador desde el inicio. Por eso ahora tenemos libertadores. Pero ese libertador prometido, sin ellos saber, pues sería Cristo. Ya está, los mismos salmos dicen, haciendo referencia al Salmo número 2, haciendo en la figura del rey David, mira, tú someterás a todos tus enemigos bajo tus pies. Ese era el reino que Dios quería. Mira, Israel, tú te sometes a la ley, andas en ella y eliges a un rey hebreo que ame la ley. Ese rey podría dominar, pero no quieres atender a la ley. Y piensas en el reino como una regla. Como te apartas de la ley, no tendrás arreglo. Y es como si Dios hubiera dicho, y no sabes que en unos cientos de años correrás el riesgo de perderte y de ser llevado a una nación para la que trabajarás en cautiverio. Porque Israel, en lugar de ajustarse a la ley y en ese sentido de ponerse bajo la orden de Dios, pensó que con una estructuración política, con un aparato político complejo como en las naciones, pensó que iba a estar en primer plano en las relaciones internacionales. Y lo que le vino después, lamentablemente, por alejarse de la ley, con muchos años más tarde, un cautiverio. Que el Señor bendiga su palabra.